Capítulo 196. El asesinato repentino. Cuando llegaron a la ciudad creciente, Long Shilla se había ido silenciosamente. Incluso Zhou Weiqing no sabía a dónde se había ido su maestro ni a qué se dedicaba. De hecho, a los ojos de Long Shilla, en las fronteras del Imperio Arco Celestial, no debería haber nadie que pudiera representar una amenaza para Zhou Weiqing. El Imperio Cálice no tenía ninguna potencia de la etapa Rey Celestial, y pensó que el Imperio Vaida debería tener algunas, pero definitivamente estarían retenidas en la fortaleza del Imperio Vaida. Al menos en el futuro cercano, no había posibilidad de que aparecieran. Como tal, Long Shilla se sintió relajado al irse. En primer lugar, Long Shilla siempre había sido una persona que amaba la libertad. Dado que Zhou Weiqing ya había dominado la formación de Luz Divina 6 Supremo, se podría decir que ya había ganado todo su legado. Lo único que le faltaba era la experiencia y el logro en la habilidad, así como los niveles de cultivo. Long Shilla ya había transmitido todas las técnicas y el camino que necesitaba tomar. Ahora, para la resurrección de su propio imperio, le correspondería a Zhou Weiqing como un ejercicio para él. Después de ser atravesado por la caballería pesada inigualable, de los 2 batallones de infantería del Imperio Cálice apenas sobrevivían un tercio. El denso olor a sangre flotaba en el aire, y en la parte de atrás, la caballería ligera de Cálice retrocedió aún más, no queriendo convertirse en el huevo que se arrojaba sobre la roca. Se montaron una serie de trampas anticaballería, con 4 soldados de infantería pesada y un gran número de soldados de Cálice ordinarios que los colocaban en posición y tomaban su formación detrás de las trampas. El corazón de Zheng Jian estaba con espasmos y sangrado. Nunca había imaginado que alguna vez se encontraría con un ejército tan aterrador. Solo 200 soldados enemigos, sin embargo, parecían 200 demonios, destruyendo al instante casi un tercio de todo su ejército. Más importante aún, eso incluía sus más preciadas 4 compañías de caballería pesada. Solo los 200 soldados de caballería pesada frente a él le daban una fuerte sensación de impotencia. Más importante aún, su enemigo solo había enviado estos 200 hombres y ni siquiera sabía cuántos enemigos más había en la ciudad creciente. En el mundo militar, la información siempre era clave, y lo desconocido era temible. Dado que estos enemigos se atrevieron a venir y realmente tomar con éxito la ciudad creciente, mostraba un nivel de preparación y poder y que definitivamente no se limitaba a esos 200 soldados. Para enviar solo esta pequeña fuerza contra él, solo podría haber un objetivo y reducir sus propias lesiones o muertes. De hecho, ¿cómo podría uno tratar con esta fuerza de caballería pesada? Incluso si fuese un maestro de joyas físicas de 6 joyas, si cargaba hacia adelante, no tendría ningún uso. Esas unidades de caballería superpesadas eran como una fortaleza de metal en movimiento, imparable a sus ojos. En el aire, Zhou Weiqing ya había visto a Zheng Jian. En cualquier ejército, el atuendo del comandante era definitivamente diferente de todos sus soldados. Además, Zheng Jian tenía sus guardias personales en formación a su alrededor. Ma Kun, Crow. Despejen el campo de batalla. No sigan avanzando. La orden de Zhou Weiqing vino de arriba. Podía ver que la sed de sangre de la caballería pesada inigualable ya que había sido incitada a la lucha, y le preocupaba que pudieran simplemente irrumpir precipitadamente en la base enemiga. Había demasiados obstáculos y obstrucciones alrededor del campamento, especialmente las trampas anticaballería, y no era un buen terreno o posición para los soldados de la caballería pesada. Por supuesto, no creía que pudieran ser derrotados, pero si se enredaban con ellos, sería un problema innecesario. Mientras hablaba, Zhou Weiqing tensó su arco Overlord, una larga flecha hecha de energía celestial pura de repente se creó. Tomando una respiración profunda, Zhou Weiqing elevó su percepción helada al máximo. Su mirada era como la de un rayo, enfocada en el cuerpo de Zheng Jian. Mientras pudiera matar a ese comandante, esa fuerza del Imperio Cálice no tendría más remedio que retirarse. Después de todo, Zheng Jian era un maestro de joyas físicas de nivel relativamente alto. Tan pronto como Zhou Weiqing consolidó su arco Overlord, inmediatamente sintió el peligro. Al levantar la cabeza, vio a Zhou Weiqing en el aire, y al instante vio la extraña formación hexagonal que brillaba con una brillante luz azulada. Alrededor del cuerpo de Zhou Weiqing, un espeso relámpago daba vueltas, haciendo que todo el aire reverberara a su alrededor. Él quiere matarme. Zheng Jian palideció instantáneamente al darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Rápidamente, desató sus 3 equipos consolidados. Al mismo tiempo, saltó de su caballo de guerra, lanzándose más profundo en medio de la formación de sus soldados. Todo este tiempo, aunque volaba en el aire, Zhou Weiqing no había tomado ninguna medida. Sin embargo, esos soldados de caballería pesada ya eran tan fuertes. ¿Podría esa persona ser débil?
Además, esa formación hexagonal debajo de él era muy extraña. ¿Quién sabía qué poderes únicos tenía? Escondiéndote. Sogeking sonrió fríamente. ¿Crees que esconderte en una multitud sería de alguna utilidad? La espesa energía celestial se solidificó abruptamente, y la flecha púrpura azulada emitía una aterradora reverberación de energía. Dentro de esa flecha, no había efectos especiales o florituras, solo una cantidad terrorífica y pura de energía celestial que se había consolidado a través de la formación de luz divina 6 supremo. Si uno pudiese examinarla de cerca, descubrirían que esa flecha era realmente extraña. 3 pulgadas detrás de la punta de flecha, había una extraña bola redonda de color púrpura azulado, totalmente hecha de energía pura. Con el arco velor tensado hasta una media luna creciente, Sogeking elevó su espíritu personal y energía al máximo, y en ese instante, desató su flecha. A medida que su nivel de cultivación había aumentado, su comprensión de la arquería ya no era tan simple como antes. Dentro de esa flecha, no solo había energía, sino que estaba altamente comprimida y transmutada a un relámpago. En ese momento, se escuchó un chillido ensordecedor y, a través de los cielos, todos solo pudieron ver un relámpago cruzando. La luz morada azulada era como si los cielos hubieran arrojado un rayo, chocando contra el campamento del 6º regimiento de Calice. Sin embargo, justo al mismo tiempo que disparaba la flecha, de repente, la expresión de Sogeking cambió. En el momento siguiente, todo su cuerpo se volteó y rodó en el aire, y lo siguió con una instantánea habilidad blink. Eso fue porque, en el instante en que había disparado la flecha, sintió un frío repentino que nunca había sentido en toda su vida, descendiendo sobre todo su cuerpo. Una emboscada. La elección del tiempo de ataque de ese enemigo era demasiado perfecta. La flecha de Sogeking se había enfocado completamente en perseguir el efecto de garantizar una muerte instantánea, consolidando esa flecha con una cantidad masiva de energía celestial, y más aún llevando su espíritu y enfoque a un punto máximo. Mientras disparaba esa flecha, en ese instante cuando lanzó una explosión tan poderosa de energía celestial, todo su cuerpo estuvo en un breve periodo temporal de debilidad. Fue en ese instante que ese enemigo oculto aprovechó la oportunidad para lanzar su ataque. Una gruesa luz negra que era casi como la tinta voló hacia el cuerpo de Sogeking desde abajo. Casi cuando Sogeking rodó, se cruzó con su cuerpo, llevando una gota de sangre lejos de él. Inmediatamente, la luz negra parecía como si hubiera sido bloqueada en su objetivo. En un instante se abalanzó y persiguió a Sogeking, que había usado blink, y una punta de espada negra golpeaba hacia la garganta de Sogeking. Al mismo tiempo, la flecha de Sogeking había alcanzado su objetivo. La gruesa luz púrpura azulada que dibujaba un hermoso arco en el cielo, pareció atravesar todos los obstáculos, parpadeando mientras lo hacía. Era casi como si la flecha tuviera ojos mientras pasaba por delante de varios soldados, golpeando el escudo consolidado de Senjian con una precisión increíble. La luz púrpura azulada brilló intensamente con el golpe, y pareció atravesar el escudo directamente hasta su cuerpo. En el instante siguiente, una violenta explosión resonó desde el cuerpo de Senjian. Con esa perla relampagueante unida a la flecha que explotaba desde dentro de su cuerpo, ¿cómo podría sobrevivir Senjian? Esa flecha crítica de Sogeking había necesitado todo su poder, espíritu y planificación para lanzarla. Y mucho menos Senjian, que era un maestro de joyas físicas de 6 joyas y incluso un maestro de joyas celestiales con 6 joyas, se habría visto en aprietos para defenderse de ella. Sin embargo, aunque Sogeking había matado a Senjian con éxito, ahora había caído en un peligro extremo. Desde que se había convertido en un maestro de joyas celestiales, Sogeking había experimentado una buena cantidad de peligros. Sin embargo, esta era realmente la primera vez que se sintió tan cerca de la muerte. No importaba si era incluso cuando se había enfrentado al príncipe león Wu Jingbing por primera vez, no tenía ese sentimiento. Después de todo, Wu Jingbing no tenía un fuerte instinto asesino en ese momento, y no había estado tratando de matarlo. Sin embargo, este enemigo frente a él solo le dio a Sogeking una sola sensación. Una simple que podría describirse con una palabra: muerte. Una sensación de muerte. Esa sensación de frío helado. Solo había un objetivo único: matar a Sogeking. Ese era un asesino. Un asesino absolutamente poderoso. Una aterradora reverberación de energía celestial llenó todo el aire con el aroma de la muerte. En el momento en que Sogeking tuvo problemas, en la lejana muralla de la ciudad, Shang Wangsuer, Tianer y Lin Tianao inmediatamente saltaron de la pared, cargando a toda velocidad sin ninguna duda. Por desgracia, ahora estaban demasiado lejos de él, al menos a unos pocos li, y en un corto periodo de tiempo no podrían rescatarlo. El corazón de Sogeking estaba lleno de miedo.
Ya había estado en el estado de transformación tigre-dragón durante todo este tiempo, y su percepción helada estaba en su punto máximo. Para él tener tales sentimientos en tal estado, uno podría imaginar cuánto peligro, qué tan serio era realmente ese ataque. Esta era la primera vez que la percepción helada le había fallado. Incluso en el instante en que su enemigo lo atacó, Sogweikin ni siquiera sintió su presencia. Uno podría imaginar lo hábil que era en la ocultación. Actualmente, Sogweikin solo tenía un pensamiento: vivir. Para sobrevivir. Mientras giraba en el aire, la guardia del dios dragón ya había sido usada, junto con el escudo de deidad inmortal automático. Sumado al escudo de relámpagos de su formación de luz divina 6 supremo, así como a la defensa física de su cuerpo en el estado de transformación tigre-dragón, se podía decir que Sogweikin ya se encontraba en el estado defensivo más fuerte que su cuerpo poseía actualmente. A pesar de todo eso, el estoque negro que se lanzaba como una serpiente venenosa aún había logrado dejar un profundo rastro de sangre en el área del pecho de Sogweikin. Si no fuese por el hecho de que su sentido instintivo de peligro le había permitido alejarse en el último segundo, su corazón habría sido atravesado en ese ataque. ¡Qué aterradoras capacidades ofensivas! Sogweikin sintió que incluso si fuese su maestro, simplemente comparando el estallido instantáneo de poder en un solo punto, este asesino podría incluso ser un poco más alto. Su habilidad Blink solo le dio una fracción de segundo de tiempo para respirar, y el stock era como una enfermedad que había invadido profundamente los huesos de uno, ya que ya había llegado a su garganta una vez más. Al estar ante tal peligro crítico, el profundo potencial de Sogweikin estalló una vez más. 5 rayos de luz dorada oscura surgieron instantáneamente casi al mismo tiempo. Una tras otra, explotando con un horrible sonido raspado, pero habían bloqueado con éxito ese aterradoras de luz negro por la fracción de segundo que necesitaba. Solo en este punto, Sogweikin finalmente pudo ver cómo era ese asesino. Tenía una cara ordinaria hasta el punto de que nadie sería capaz de encontrarlo entre una multitud. Parecía tener unos 20 años de edad, completamente inexpresivo, y estaba casi claro que llevaba una máscara. Iba vestido con un conjunto del uniforme de los soldados de infantería del Imperio Calice, y estaba cubierto de sangre fresca. Claramente, se había estado escondiendo dentro del batallón de infantería del Imperio Calice anteriormente. Sogweikin no tuvo tiempo de pensar de dónde venía ese enemigo y quién lo había enviado a matarlo. Todo lo que podía hacer ahora era intentar mantenerse con vida. La figura ilusoria de un tigre negro gigante se formó detrás de la espalda de Sogweikin. Sin embargo, no era el dios demonio tigre oscuro, ya que no tenía la cola de escorpión o las alas masivas. En cambio, era el tigre entrópico infernal. Cuando se formó, el estoque negro finalmente perforó las 5 auras protectoras. Increíblemente, las 5 auras protectoras apenas habían durado una fracción de segundo, y solo lograron desacelerar el ataque un poco antes de que una vez más perforara hacia Sogweikin. La guardia del dios demonio y el escudo de la técnica de la deidad inmortal se habían vuelto a encender, pero una vez más fueron destruidos con la misma facilidad. Como un pequeño rayo, el estoque negro atravesó la garganta de Sogweikin. En este punto, el conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura de Sogweikin todavía no cubría su cabeza o cuello, y tampoco tenía alguna posibilidad de esquivar un golpe tan rápido. No. A lo lejos, tanto Shen Wangsuer como Tianero huyaban de pena. Al instante, ambas usaron sus respectivas artes secretas para aumentar su velocidad al máximo. Por desgracia, todavía no llegarían a tiempo. Sin embargo, la escena posterior causó que ese poderoso asesino mirara aturdido por un momento. Eso fue porque, aunque el estoque negro había atravesado la garganta de Sogweikin, no sacaba sangre en lo absoluto. En cambio, los martillos legendarios de Sogweikin se lanzaron salvajemente contra él. Un potente resplandor como el de un relámpago estalló mientras la formación de luz divina 6 supremo circulaba al máximo. Sogweikin reunió casi toda su energía celestial restante en sus martillos. El estoque negro era demasiado rápido, tanto que Sogweikin ni siquiera tenía tiempo de lanzar habilidades. Todo lo que podía hacer era dejar que ese ataque aterrizara, ya que sabía que esta sería su única oportunidad. Si se la perdía y tal vez el único resultado para él sería la muerte. Frente al ataque de los martillos legendarios, la reacción del asesino vestido de negro fue igualmente rápida. Levantando su mano izquierda, con la palma hacia afuera, golpeó hacia ellos para chocar directamente contra los martillos legendarios duales. Una explosión masiva, como si un relámpago cayera del cielo, y todo el cuerpo de Sogweikin voló. La terrorífica fuerza del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura demostró su valor una vez más.
Aunque el nivel de cultivo y el poder del poderoso asesino eran mucho más altos que los de Sogeking, con todo el poder de los martillos legendarios, todo su cuerpo, que se movía rápidamente, se detuvo en el aire, su parte superior del cuerpo se vio obligada a retroceder debido al impacto masivo. Sogeking también aprovechó la oportunidad y el retroceso del impacto para permitirse salir volando, escapando temporalmente del ataque del asesino de negro. Podría decirse que la abundante experiencia en combate de Sogeking lo había salvado. Todos sus esfuerzos le habían dado el tiempo justo para dar su siguiente paso en el último segundo posible. La imagen de la habilidad celestial que había invocado anteriormente era la habilidad defensiva secreta del tigre entrópico infernal, el estado infernal, que le otorgaba inmunidad temporal a los ataques físicos, lo que le habían permitido sobrevivir ese golpe mortal en el cuello. Al mismo tiempo, el poder del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura y el golpe de los martillos legendarios eran suficientes para darle tiempo a recuperar el aliento. En ese momento, Shang Wangsoer estaba cargando justo al frente, apenas 300 yardas de Sogeking. Tianer estaba cerca de ella, pero Lin Tianao se había retrasado, ya que la velocidad no era su punto fuerte. Sus refuerzos claramente llegarían pronto, pero Sogeking no se atrevió a relajarse en lo absoluto. En el momento en que su enemigo lo atacó, sintió que era una potencia de la etapa Rey Celestial. Sin embargo, esa no era una poderosa potencia de la etapa Rey Celestial, sino una entrenada en las artes del asesinato. Para que un Rey Celestial use tales tácticas de emboscada contra un simple maestro de joyas celestiales con 6 joyas, y Sogeking podía contarle a sus estrellas de la suerte que había logrado sobrevivir. Sin embargo, el nivel de cultivación de la potencia de la etapa Rey Celestial ya estaba a nivel máximo, e incluso a pesar del poder absoluto de Sogeking, su enemigo había sido capaz de desviarlo a tiempo. Además del estoque negro en sus manos, esa potencia de la etapa Rey Celestial no parecía tener ningún otro equipo consolidado. Sogeking usó el tiempo que sus martillos legendarios le habían ganado, y las alas detrás de su espalda se agitaron locamente, aumentando el impulso que tenía al ser lanzado hacia atrás mientras intentaba volar. Al mismo tiempo, utilizó el rayo penetrante del Emperador de Plata para aumentar su velocidad 3 veces mientras volaba. Enfrentándose a una potencia de la etapa Rey Celestial, especialmente uno con una ofensiva tan aterradora, haciendo incluso que todas sus poderosas defensas parecieran papel frente a él, y Sogeking tenía claro que para sobrevivir, tendría que unirse a Shang Wangsoer y Tianer, solo entonces tendrían una oportunidad. De lo contrario, a pesar de su éxito anterior, apenas tomaría un par de golpes más hasta que su enemigo le quitara la vida. Desde que dejó la montaña de nieve celestial, Sogeking había confiado mucho en su propia fuerza. Después de todo, incluso el discípulo del Señor de la Montaña Celestial de la Nieve, el príncipe de la tribu León, no había sido capaz de derrotarlo. Como resultado, su propia confianza tal vez se había inflado demasiado. Justo en ese momento, realmente entendió que en este mundo, había demasiadas cosas desconocidas, demasiadas cosas que tenía que aprender. Así como había tomado a tanta gente por sorpresa, si él estaba demasiado seguro de sí mismo, pagaría el mismo precio que los que le habían caído. Esa potencia de la etapa Rey Celestial frente a él era verdaderamente aterradora, mucho más de lo que podía manejar por sí mismo. La breve pausa no causó que el asesino se frenase demasiado, y ciertamente no se detuvo. Incluso cuando su mano izquierda había sido golpeada por la fuerza del impacto, otra serie de luces negras surgió de su cuerpo. Cuando Sogeking soltó su rayo penetrante del Emperador de Plata, se sorprendió al encontrarse repentinamente golpeando una telaraña negra, y en unos momentos, el penetrante y afilado filo pareció acercarse desde atrás. ¿Esto es el tacto de la oscuridad? ¿Puede el tacto de la oscuridad podría usarse de esta manera? Sogeking realmente se sorprendió. Esa red negra que le había bloqueado el camino, no era el tacto de la oscuridad que era tan familiar para él. La habilidad de atributo oscuridad que era fue una de sus primeras habilidades y que le había servido tan bien. Los 12 tentáculos del tacto de la oscuridad habían formado una gran telaraña en el cielo, en lugar de tratar de tomarlo o agarrarlo, solo se usaba para bloquearle el paso con fuerza y evitar que volara con la velocidad impulsada debido al rayo penetrante. De esa forma, no importaba qué clase de velocidad de vuelo tuviese, en realidad no podría avanzar incluso si no había sido realmente controlado. El asesino vestido negro era demasiado rápido. Justo cuando Sogeking se había estancado por un instante, una helada y fría sensación lo atravesó mientras la punta del estoque atravesaba su espalda y su pecho. El estoque negro había golpeado astutamente, atravesando un pequeño espacio incompleto del conjunto legendario de Sogeking, desde la parte superior de su cuello hasta la parte delantera de su pecho. Aunque no perforó en absoluto el equipo consolidado, el aterrador frío gélido hizo que el corazón de Sogeking se hundiese en las profundidades.
Afortunadamente, el estado infernal todavía estaba en efecto. Con la inmunidad física, una vez más, el estoque negro no le quitó la vida y destruyó su cuerpo. Sin embargo, la aterradora energía de atributo oscuridad dentro del estoque todavía estalló, furiosamente dentro de él. El estado infernal era verdaderamente digno de ser una habilidad de la etapa Dios celestial. Incluso en una situación tan desventajosa, aún así apenas pudo proteger a su Awakening. Daba una inmunidad física total, y aunque los ataques de energía no eran afectados, aún tendrían que erosionar la energía del estado infernal antes de poder dañar a su Awakening. Como tal, su Awakening podía sentir que el tiempo de duración del estado infernal estaba llegando rápidamente a su fin antes de su tiempo normal. Por el aspecto de las cosas, ya no sería capaz de salvarlo por mucho más tiempo. El asesino vestido negro estaba actualmente detrás de su Awakening, ligeramente por encima en una posición ventajosa. Su boca se curvó en una sonrisa burlona mientras miraba al joven. Aunque realmente había quedado impresionado por las reacciones y habilidades de su Awakening en los últimos segundos al reaccionar ante sus ataques, eso no le impidió matar a su Awakening. En verdad, la razón por la que solo tenía un único estoque negro en sus manos y ningún otro equipo consolidado era en realidad muy simple. El estoque negro en su mano no era un solo equipo consolidado, sino un estoque de conjuntos ensamblados. Al igual que Lin Tianao había creado un escudo de conjuntos ensamblados, ese estoque negro suyo estaba formado en realidad por 8 estoques negros consolidados en un conjunto ensamblados. Estaba a solo un paso de llegar a su novena y última pieza, donde podría considerarse un conjunto legendario. Por lo general, un conjunto de 8 piezas ya podría considerarse un conjunto legendario. Sin embargo, los conjuntos ensamblados eran una excepción. Eso fue porque sus piezas anteriores eran todas de menor calidad y más débiles, esa era la única razón por la que podían continuar ensamblándose. Aún así, un estoque que consistía en 8 piezas ensambladas y uno solo podía imaginar lo aterradora que era su ofensiva. En un marcado contraste y una inversión de las aspiraciones de Lin Tianao, este asesino vestido negro había perseguido una ofensiva definitiva. Capítulo 197 Transformación Tigre Dragón Segundo Transformación. Con la mirada burlona todavía en su rostro, el asesino de la etapa Rey Celestial sacudió ligeramente el estoque negro en su mano. Una oleada masiva de energía celestial de atributo oscuridad voló contra el cuerpo de Zhou Weiqing. Él no estaba apurado. Hacia Tianer y Shen Guangzhou volando hacia él, era como si él ni siquiera las viera. El cuerpo en estado infernal de Zhou Weiqing y sus diversas habilidades para protegerse a sí mismo realmente le habían dado una sorpresa. Sin embargo, este asesino era extremadamente experimentado e incluso había visto habilidades más extrañas que el estado infernal. Y estaba incluso más claro que Zhou Weiqing sobre cómo hacer uso de la fuerza, y estaba seguro de que con el nivel de cultivo de 6 joyas de Zhou Weiqing, esa extraña habilidad defensiva no podría durar mucho tiempo. Con su energía celestial de atributo oscuridad surgiendo dentro de ese joven, estaba seguro de que podría borrar a Zhou Weiqing de la superficie de la tierra antes de que Shen Guangzhou y Tianer pudieran alcanzarlo. Además, en primer lugar, ni siquiera le importaba si las dos podían llegar a tiempo. Incluso para esas señoritas, su nivel más alto de cultivo era solo de 7 joyas, ¿qué amenaza podrían representar para él? Este asesino era muy afortunado. Su empleador no le dijo que Zhou Weiqing tenía una potencia de la etapa Emperador Celestial a su lado, y más aún, Long Shilla también había dejado a Zhou Weiqing hace unos días, pensando que no debería haber ningún problema para él. De lo contrario, no importa cuán corto sea el tiempo, siempre y cuando Long Shilla estuviese cerca, fácilmente podría apresurarse a tiempo, y cómo podría el asesino escapar entonces. Sensaciones de frío inundaron todo su cuerpo, la sensación de que su alma le era arrancada era realmente terrible. Zhou Weiqing podía sentir claramente que la muerte lo invadía. Sabía que una vez que perdiera el estado infernal, sería inmediatamente destruido por el estoque negro. Su físico elogiado y su defensa innata, frente a ese estoque negro, era como una broma. Al final, el nivel de cultivación era lo importante, y su nivel simplemente no era suficiente. Si él también estuviese en la etapa Rey Celestial, incluso si solo estuviese en la etapa de 9 joyas, ¿cómo podría ese asesino vestido de negro incluso lastimarlo? Todo este tiempo, Zhou Weiqing había pensado que con todos sus diversos impulsos, sus muchos atributos y habilidades, su fuerza no era tan mala. Sin embargo, en este punto, supo que, aunque aquellos lo habían llevado hasta este momento, la brecha en el nivel de cultivo seguía siendo su factor limitante al permitirse ser una verdadera potencia. Cuando el estoque negro atravesó a Zhou Weiqing, la gran red que el tacto de la oscuridad había formado se envolvió alrededor de él, envolviéndolo por completo. Con la diferencia en el nivel de cultivo, sería muy difícil para Zhou Weiqing liberarse de ella solo luchando, al menos mientras durase.
Además, cuando eso sucedió, el asesino vestido de negro colocó su mano izquierda sobre la cabeza de Sogeking. Oscuridad, sello infernal. El atributo oscuridad era quizás el mejor en las artes de sellado, y un sello tan poderoso instantáneamente causó que Sogeking perdiera temporalmente la capacidad de usar sus habilidades. Por supuesto, ese sello infernal no era rival para su sello del dios dragón demoníaco, pero aún así era capaz de silenciarlo durante casi 3 segundos, tiempo más que suficiente. 3 segundos y podría su estado infernal durar 3 segundos más. El estado infernal podía otorgarle inmunidad física, pero no otorgaba inmunidad a los efectos de las habilidades almacenadas. La mirada burlona en la cara del asesino se debió a que Sogeking realmente había caído a un estado de muerte segura. ¿Realmente voy a morir ahora? En la actualidad, Sogeking estaba mirando en dirección a Shangwangso y Tiener. Aunque en los últimos días, había tenido un terrible dolor de cabeza debido a las dos mujeres que discutían, mientras miraba a las damas que amaba, mirando hacia la ciudad creciente en la distancia que era el comienzo de su plan y en el corazón de Sogeking, una llama creció. No estaba reconciliado con eso, no aceptaría esa derrota así. Todavía no había revivido su patria, sus amores estaban frente a él y no puedo morir así. Todavía tengo que salvar a mi padre, destruir a estos invasores y expulsarlos de mi tierra. ¿Cómo puedo morir así? Tales fuertes sentimientos de disgusto, convirtiéndose en la resolución más profunda. Los ojos de Sogeking se iluminaron, y su cuerpo que no podía moverse repentinamente cambió y evolucionó y el primer cambio fue en los ojos de Sogeking. Originalmente, cuando estaba en el estado de transformación tigre-dragón, sus ojos eran de un color morado oscuro. En ese momento, habían cambiado bruscamente, su ojo izquierdo se volvió completamente gris, no solo las pupilas, sino incluso el blanco de los ojos, con un frío extraño. El ojo derecho también había cambiado, lleno de rojo, no el inyectado en sangre habitual, sino un rojo ardiente. El cuerpo fuerte y robusto de Sogeking realmente se expandió aún más. Siempre había sido grande en estatura, especialmente cuando estaba en el estado de cambio demoníaco transformación tigre-dragón, pero ahora creció aún más. Al mismo tiempo, la formación de luz divina 6 supremo se combó en una extraña estrella hexagonal, imprimiéndose silenciosamente en el área del pecho, escondiéndose dentro del conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura. A medida que su cuerpo crecía, las escamas comenzaron a elevarse desde debajo de su piel. En contraste con el estado habitual de la transformación tigre-dragón, actualmente Sogeking estaba emitiendo una aura salvaje y violenta desde adentro. ¿Qué está pasando? Los sentidos del asesino de Sogeking eran extremadamente sensibles. Después de todo, su estoque negro todavía estaba en el cuerpo de Sogeking, y podía sentir que el estado infernal estaba a punto de terminar. Sin embargo, en ese momento final, el cuerpo de Sogeking explotó con esa aura que hizo que incluso él sintiera palpitar su corazón con repentino temor. ¿Qué fue eso? En solo ese breve momento, el cuerpo de Sogeking se expandió hasta convertirse en un gigante de 5 metros de alto. Para ser más preciso, ahora se parecía más a una bestia demoníaca gigante con una vaga forma humanoide. Aún más extraño, junto con su cuerpo en expansión, todo el conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura había desaparecido. No, lo único que desapareció fue la apariencia externa. No solo el conjunto legendario odio a la tierra sin empuñadura, sino que incluso toda la energía de Sogeking parecía haberse desvanecido, o quizás se mantenía dentro de su cuerpo. Sus ropas se rompieron. Afortunadamente, sus pantalones todavía eran lo suficientemente elásticos, y una cierta porción todavía estaba relativamente oculta. Actualmente, todo el cuerpo de Sogeking estaba lleno de una capa de escamas de color morado oscuro, incluso sus alas. Todo su cuerpo estaba brillando de color púrpura, y en su frente, un tatuaje negro con la palabra rey apareció, siendo extremadamente llamativo. En ese instante, el asesino de repente sintió una poderosa fuerza explosiva dentro del cuerpo de Sogeking, justo en el instante en que el estado infernal terminó, forzando su estoque negro a salir. Volteándose abruptamente, el ojo gris y el ojo rojo de Sogeking se llenaron con una aura extraña pero aterradora. Una reverberación de energía increíblemente fuerte explotó, como si estuviera a punto de desgarrar el mundo entero. En los cielos, apareció una ocurrencia extraña. Todo el cielo se volvió medio rojo, medio gris. En el lado rojo, junto con un fuerte rugido de dragón, apareció un enorme dragón ilusorio. En el lado gris, apareció un tigre negro gigante ilusorio con alas. Anomalía del cielo y la tierra, etapa Dios celestial. Por primera vez, la expresión del asesino cambió realmente. No podía creer lo que veía. Este Sogeking era un maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel superior con solo 6 joyas.
¿Cómo y cómo podría posiblemente dar el aura de un dios celestial? Además, esa extraña anomalía en el cielo era demasiado extraña. Imposible. En su memoria, la única persona que podría causar tal anomalía era el señor de la montaña celestial de la nieve, Xueotian. Cuando Xueotian desataba todo su poder, los cielos se volverían blancos, y aparecería la figura ilusoria de un enorme tigre blanco, cubriendo por completo los cielos enteros. Sin embargo, la actual anomalía en los cielos podría ser grande, pero cubría unos 1000 metros en el área y también tenía dos figuras ilusorias. Aún así, a pesar del tamaño más pequeño, todavía era una vista impresionante. En lugar de retirarse, Sogeking avanzó en un instante. Actualmente, no podía desatar ninguna habilidad. Quizás más exactamente, él ni siquiera estaba completamente consciente. Las alas detrás de su espalda se habían expandido a casi el doble de su tamaño normal, junto con esa aterradora armadura de escamas y la pierna derecha que se había torcido en un enorme gancho negro. Sogeking parecía un dios demoníaco que se había levantado del infierno. Ambas manos se veían diferentes. La mano derecha era la pata de un tigre, mientras que la mano izquierda era una garra de dragón. Cuando su cuerpo brilló, su movimiento fue tan rápido que incluso podía competir con un blink. En ese momento, su velocidad era incluso más rápida que la del asesino de atributo agilidad. Enfrentándose a la muerte absoluta, con esos poderosos sentimientos no reconciliados en su corazón, el profundo potencial interior de Sogeking estalló. La transformación tigre-dragón, que era la fusión del espíritu de dragón solidificado y su línea de sangre del dios demonio tigre oscuro. Con líneas de sangre tan poderosas, y sufriendo tanto durante tanto tiempo, ¿cómo podría ser tan simple? Las alas solo eran producidas por el poder de la línea de sangre del dios demonio tigre oscuro, mientras que las escamas ocultas eran solo una adición superficial de la línea de sangre del dragón. Originalmente, la transformación tigre-dragón ya era un impulso poderoso para Sogeking, pero estaba lejos de usar verdaderamente todo el poder de la fusión. La razón era simple. El nivel de cultivación de Sogeking era demasiado bajo, incapaz de aprovechar todo su poder. Sin embargo, en este momento, frente a la muerte, los poderes y las energías ocultas dentro de las líneas de sangre en las profundidades de su cuerpo habían estallado. La transformación tigre-dragón entró en una segunda forma avanzada. Transformación tigre-dragón segunda forma. Tigre y dragón igualados. El actual Sogeking tenía toda su energía celestial, incluyendo su equipo consolidado y habilidades almacenadas, completamente fusionadas en su línea de sangre tigre-dragón. El secreto profundo detrás del segundo estado era exactamente eso, transformar todas las energías en poder físico real. Es decir, no importaba si era equipo consolidado o habilidades almacenadas, toda su energía celestial, el estado de transformación tigre-dragón original o la técnica de la deidad inmortal, y todo se incorporó como si estuvieran juntos en un caldero y se fusionaran, extendiéndose a su cuerpo y aumentando su fuerza física y dureza. En ese instante, su cuerpo había alcanzado un nuevo nivel aterrador. En tal estado, Sogeking solo podía hacer combates simples mano a mano. Sin embargo, su fuerza en esa hora también se elevó al máximo, sin importar si era ofensiva o defensiva. El asesino era, después de todo, una mano vieja en el campo de batalla, y aunque nunca había escuchado o visto algo así, después de un momento de sorpresa recuperó rápidamente su calma. Como asesino, sin importar lo que sucediera, incluso si enfrentara la muerte, no entraría en pánico. Su cuerpo voló con una explosión de velocidad. Su velocidad de vuelo era solo dependiente de las habilidades de vuelo de un rey celestial normal, pero en un corto periodo de tiempo podía explotar con una velocidad asombrosa. Mientras se retiraba, el estoque negro se abrió, y el estoque se dirigió una vez más hacia el pecho de Sogeking. La garra del dragón en la mano izquierda de Sogeking se levantó, agarrando hacia el estoque ensamblado de 8 joyas. Un ensordecedor sonido resonó, y para sorpresa del asesino, su arma, que tenía una ofensiva cercana a la de un conjunto legendario, fue en realidad agarrada y sujetada por la garra izquierda de Sogeking. Luego, un terrorífico poder que estaba más allá de la capa rey celestial viajó desde el estoque, y Sogeking en realidad empujó al asesino hacia él. El asesino emitió un gruñido frío, y todo su cuerpo se tensó mientras una luz blanca estallaba, aumentando instantáneamente su energía celestial dado el máximo. En términos de fuerza física, estaba naturalmente lejos de Sogeking, pero a medida que su energía celestial explotaba al máximo, podía elevar temporalmente su fuerza a un nivel aterrador. Al mismo tiempo, la energía celestial de atributo oscuridad en la atmósfera era drenada hacia él y se incrustaba en el estoque negro. En ese breve momento, el poder del estoque negro ensamblado se elevó aún más. Ese era el poder de la energía celestial Dao, capaz de usar las energías de los cielos como propia.
Cuando Sogeking lo jaló, el asesino no trató de ir en contra de él, sino que con ese estallido de poder, se abrió paso hacia adelante. Con el estallido aterrador de poder, el estoque en realidad se liberó de la zarpa izquierda de Sogeking, golpeando directamente hacia el corazón en su pecho izquierdo. El poder ofensivo de ese asesino era muy aterrador, pero con ese golpe a la velocidad del rayo, el cuerpo de Sogeking en realidad logró torcerse ligeramente. Sin embargo, la siguiente escena causó que el corazón tranquilo del asesino ya no mantuviese su tranquilidad. Aunque Sogeking logró torcer ligeramente su cuerpo, aún no pudo esquivar completamente el estoque. Un horrible sonido de raspado resonó mientras el estoque atravesaba su pecho izquierdo. Aunque estaba a un lado y no directamente en el área del corazón, en el punto de vista del asesino, era más que suficiente para matar a Sogeking. Sin esa extraña habilidad de inmunidad física, estaba seguro de que una vez que su estoque atravesase a Sogeking, su poder destructivo era más que suficiente para destruir sus entrañas. Sin embargo, ¿realmente moriría Sogeking con ese golpe? Para sorpresa del asesino, cuando su estoque ensamblado de 8 joyas en realidad golpeó el pecho de Sogeking, provocó que muchas chispas volaran, pero en realidad no pudo atravesarlo, solo dejando una profunda cicatriz blanca. La fuerza del impacto causó que el cuerpo de Sogeking se volteara y saliese volando, pero ese estoque que debería haberlo matado al instante no había podido quitarle la vida. ¿Eso y cómo podría ser eso? Incluso si se tratase de otra potencia de la etapa Rey Celestial, si lograra atravesar esa persona con su estoque ensamblado, definitivamente sería gravemente herido. Un pequeño compañero de la etapa Sun con 6 joyas y él realmente había recibido el golpe así y apenas había dejado una marca. A pesar de su gran conmoción, el asesino continuó atacando, tal vez solo por instinto. En su mente, mientras su enemigo no muriese, no se detendría, solo usaría un poder explosivo aún mayor sobre su objetivo. El estoque silbaba en el aire mientras perforaba una vez más. La potencia de la etapa Rey Celestial con joyas físicas de atributo agilidad voló a toda velocidad, y su figura no se podía ver en los cielos debido a la velocidad con la que se movía. Otro ensordecedor sonido explosivo resonó cuando Sogeking apenas logró usar su palma izquierda para bloquear el estoque, pero todavía lo atravesó. Sin embargo, esta vez, fue más capaz de bloquear y esquivar el golpe principal, y el estoque solo fue capaz de perforar su hombro. Un poder explosivo más fuerte, forzado en un golpe preciso, causando que Sogeking gruñese en un grito ahogado. Una vez más, recibió un impacto hacia atrás, pero cuando el estoque se clavó en su hombro, apenas medía una pulgada había perforado, apenas viendo las escamas hundirse hacia adentro. Cuando el asesino intentó liberar su energía celestial explosiva en la herida, se sorprendió al descubrir que no podía ni siquiera empujar su energía celestial en el cuerpo de Sogeking. Eso era algo totalmente contradictorio sobre todo lo que sabía. El poder defensivo de las escamas de Sogeking había alcanzado un nivel completamente diferente. Incluso si aún no podía bloquear completamente todos sus ataques, si quería matar a Sogeking, en realidad no podría hacerlo en un corto periodo de tiempo. La mayor sorpresa fue que la pequeña herida blanca que había sido causada por el primer golpe se estaba curando rápidamente. El asesino de la etapa Rey Celestial se negó a creerlo, y su cuerpo se adelantó en otro ataque. Sin embargo, justo cuando lo hizo, se encontró con un repentino estallido de luz blanca como la nieve. Una increíblemente poderosa intención de espada instantáneamente envolvió su cuerpo, y con un sonido metálico, la figura blanca que se había lanzado contra él fue derribada, la sangre brotando de su boca. Sin embargo, la espantosa intención de espada de esa espada blanca también hizo que el cuerpo del asesino vestido de negro se detuviese, mientras la figura blanca volvía a caer al suelo. Por fin, Shang Wangsoer había llegado. Previamente, en ese instante, ella pensó que Sogeking había sido asesinado, pero de alguna manera había ingresado en la segunda forma de la transformación tigre-dragón y resistió los últimos intentos del asesino Rey Celestial. Tiener también venía justo sobre sus talones, pero ninguna de las dos tenía la capacidad de volar. Aún más preocupante, Sogeking en el aire no aprovechó la oportunidad al ser derribado para volar hacia ellas, sino que atacó al asesino del Rey Celestial una vez más. Roar en lo alto del cielo, todo el aire tembló y vibró cuando un aullido de furia que sacudía al mundo estalló de la boca de Sogeking. En la actualidad, ese rugido daba la impresión de que 10.000 tigres gruñían iradamente. Las terribles ondas de sonido causaron que el asesino de la etapa Rey Celestial quedara aturdido en el aire por una fracción de segundo. El estoque perforó una vez más, y el cuerpo del asesino de la etapa Rey Celestial estaba cubierto con una capa de negro. Su energía celestial circulaba por todo su cuerpo y era empujada hacia afuera, causando una oleada explosiva de energía celestial haciendo que todo el estoque negro se llenara con una aura destructiva.
Esta vez, el objetivo era la garganta de Sogeking. Tanto la garra de tigre como la de dragón se cruzaron en el aire. Esta vez, Sogeking lo intentó esquivar. En cambio, con un fuerte sonido metálico, la espada se clavó en su garganta, haciendo que las escamas allí cayeran. Sogeking lo ignoró por completo, en cambio sus manos ya se habían cerrado, agarrando la espada. El estoque con todo el poder del asesino de la capa rey celestial se reunió en su golpe más grande, con toda su fuerza, pero aún así fue incapaz de atravesar la garganta de Sogeking. Al mismo tiempo, su estoque negro había sido completamente bloqueado por la garra de dragón y la garra de tigre. Instantáneamente, el asesino sacudió su brazo, tratando de usar su poder para destruir la garra de dragón y la garra de tigre de Sogeking. Para su sorpresa, no pudo hacerlo. No solo eran increíblemente duras, sino que eran como trampas de acero, que se enganchaban completamente a su estoque negro. Una fuerza masiva viajó a través de él una vez más, arrastrando todo su cuerpo. Tal fuerza repugnante. Esto es igual a cualquier potencia de la capa rey celestial con el atributo fuerza correcto. Justo cuando el asesino se perdía en sus pensamientos en estado de shock, desde abajo otra espantosa intención de espada se elevó una vez más. El cuerpo de Shen Wangsuer desapareció, y todo lo que quedaba era esa enorme espada infinita sin límites. A su lado, un tigre blanco gigante también surgió. No podía volar, pero con ese salto, podía cargar hacia donde estaban Sogeking y el asesino. En el aire, los ojos púrpuras de Tiener de repente brillaron mientras dos rayos de luz púrpura salían disparados. Al mismo tiempo, una resplandeciente luz dorada salió de su cuerpo, formando un tigre dorado de energía, acelerando hacia el asesino de la capa rey celestial. En ese instante, tanto Tiener como Shen Wangsuer habían estallado con sus ataques más fuertes, como si intentasen usar sus vidas en ese solo golpe. En sus corazones, solo tenían una idea. Pequeño gordito, debes esperar. Si no fuese por los ataques repentinos de las dos damas, tal vez el asesino podría haber continuado con su golpe, y usando todas sus fuerzas, finalmente podría haber atravesado la garganta de Sogeking. Después de todo, a pesar de que el cuerpo de Sogeking estaba en otro nivel debido a la transformación del dragón tigre en su segunda forma, todavía era un maestro de joyas celestiales con 6 joyas. Había un gran elemento de suerte para él incluso poder entrar en esa segunda forma. En circunstancias normales, debería haber sido capaz de hacerlo después de llegar a la 9ª joya. No importaba cuán seguro estuviese ese asesino rey celestial de sí mismo, no se atrevió a permitir que los dos ataques de Shen Wangsuer y Tiener cayeran sobre su cuerpo. Su mayor fortaleza era su ofensiva, no su defensa. Sin poder elegir, tuvo que retirar su estoque ensamblado de 8 joyas, y el estoque negro desapareció entre las garras de Sogeking. Al mismo tiempo, su cuerpo se giró en el aire, y el estoque apareció una vez más en sus manos, y en una balanceada, un arco negro de luz surgió. Eso fue realmente una muestra de poder de la potencia de la capa rey celestial. Si hubiese sido Lin Tianao, con un conjunto de equipos ensamblados similar, una vez que hubiese descartado su conjunto de escudos, dentro de un corto periodo de tiempo no podría convocarlo y volverlo a armar tan rápido. Sin embargo, para ese asesino, parecía como si desapareciera, y en el instante siguiente reapareciera, como si hubiese sido una ilusión. El arco de luz negra era tan amplio que podía golpear a los 3 jóvenes. El terrorífico cuerpo y espada como uno de Shen Wangsuer golpeó la luz negra primero, causando una explosión masiva mientras era arrojada al suelo. Luego, la luz dorada de Tiener golpeó, y el tigre dorado también se hizo añicos por la luz negra. Si se tratase de una potencia de la capa rey celestial ordinaria, los ataques de Shen Wangsuer y Tiener definitivamente no se disiparían tan fácilmente. Sin embargo, este asesino era realmente un maestro y estaba en el apogeo de sus poderes, totalmente concentrado en la ofensiva y la ofensiva. Su ofensiva estaba realmente en un nivel en que podía destruir los ataques de sus enemigos también. Una potencia que usó sus 8 joyas en un conjunto ensamblado ofensivo, ese poder ofensivo era demasiado desagradable. En términos de puro poder ofensivo, superaba por mucho la espada infinita sin límites y los ataques de ambas chicas se disiparon. Aún así, el asesino no pudo resistir por completo sus ataques. Después de todo, se había visto obligado a desmontar y volver a montar su estoque rápidamente, y ese corto periodo de tiempo apenas había sido suficiente. Como tal, el ataque de atributo espiritual que Tiener había disparado desde sus ojos todavía aterrizó sobre él, causando que se congelara en el aire por una fracción de segundo, ralentizando su movimiento. Justo en ese instante, el ataque de Sogeking llegó. Esta vez, era su pierna derecha, o mejor dicho la enorme cola de escorpión negro en la que se había deformado. Aún así, el asesino era demasiado poderoso.
Incluso bajo esa masiva embestida y en una posición desventajosa, fue capaz de apenas mover su espada en el último segundo, y de alguna manera capaz de usar las últimas racas del arco de luz negra para bloquear su pierna derecha. La sangre salpicó de la boca del asesino. Nunca había imaginado que el ataque abrupto de la pierna derecha de Zhou Weiqing pudiera incluso alcanzar ese nivel. Al menos 6 de sus costillas estaban rotas, y una extraña energía fría invadió su cuerpo, volviéndose 3 auras heladas que comenzaron a extenderse por todo su cuerpo. No está bien. El asesino rey celestial que había hecho estragos en todo el continente durante tantos años, y se había enfrentado a innumerables peligros y asesinado a incontables oponentes. En el menor tiempo, hizo la elección más precisa. Sintiendo la invasión de las frías auras, instantáneamente juzgó que la toxicidad pura del veneno no era algo que él pudiese manejar. Una vez que realmente se extendiese a través de su cuerpo, estaría en serios problemas con infinitas posibilidades de perder. Como tal, tomó una repentina decisión instantánea que no muchos otros podrían. En un instante, el estoque negro se giró, golpeando profundamente en su propio pecho. Una perforación, y una película de carne y sangre salpicaron mientras sacaba la fuerza el veneno. La sangre se roció en el aire, formando un extraño arcoíris de color azul, negro y gris, antes de disiparse en el aire. Con una voluntad tan poderosa de vivir, el asesino rey celestial había logrado increíblemente contrarrestar el veneno de 3 atributos del gancho de cola de escorpión de la evolución de Zhou Weiqing. No se podía decir que fue suerte, en cambio una descripción más precisa sería poder, agallas y visión. Con su estoque bloqueando, pudo evitar la mayor parte del golpe de la cola de escorpión, y en el menor tiempo posible había sellado sus meridianos, y finalmente usó su propio estoque para cortarse y expulsar todo el veneno. Solo con todo eso fue capaz de sobrevivir a esa embestida. Sin embargo, eso también tuvo un alto precio, ya que este asesino finalmente había sufrido una lesión grave, gastando en gran medida su vitalidad. Para ser justos, no había perdido contra Zhou Weiqing, sino que había perdido ante la llegada repentina de las 2 chicas y, lo que es más importante, su falta de comprensión de ese nuevo estado de transformación tigre-dragón. Después de entrar en la segunda forma de la transformación tigre-dragón, Zhou Weiqing solo podía luchar en combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, en tal estado, sus capacidades cuerpo a cuerpo ya habían alcanzado un nivel increíblemente aterrador, especialmente su defensa. Incluso ese asesino rey celestial no era capaz de romper esa defensa con facilidad, y ese había sido el factor más importante y lo que causó la serie de cambios como en una bola de nieve que llevaron a un resultado final diferente. Sin ninguna vacilación, una gruesa cola negra en llamas brotó del asesino rey celestial. En un instante, se volvió un arco de luz, desapareciendo en la distancia en unos momentos. Una voz helada y fría resonó en el aire. Volveré. Tianer y Shang Guangxuer aterrizaron en el suelo al mismo tiempo, sus ojos mostraban sorpresa. Eso era especialmente cierto para Shang Guangxuer. Con su orgullo, su corazón estaba lleno de miedo. Simplemente había sido demasiado peligroso. Realmente habían estado en una línea muy fina, y Zhou Weiqing casi había perdido la vida muchas veces. Aunque el asesino estaba solo en la etapa rey celestial, sus habilidades para asesinar y su ofensiva y especialmente cuando intentaba matar a alguien a un nivel tan inferior al suyo como Zhou Weiqing, él todavía eligió tender una emboscada y lanzar un ataque furtivo, en el mejor momento posible. Se podría decir que fue mucha suerte lo que logró que Zhou Weiqing sobreviviera. En el aire, Zhou Weiqing no intentó perseguirlo. En cambio, él levitó allí, con las alas extendidas, como si un rey demonio hubiera logrado la victoria. En este momento, la batalla en el suelo había terminado hace mucho tiempo. Actualmente, los 200 soldados de caballería pesada estaban debajo de Zhou Weiqing, mirándolo con shock y asombro en sus ojos. Sin importar si eran los soldados de las tribus Berserker o Cuervo de Oro, ambos estaban extremadamente orgullosos y confiados en sus propias habilidades de combate. Sin embargo, esa pelea en el cielo era realmente algo que nunca habían presenciado antes. Solo en ese momento se dieron cuenta de lo aterradora que era realmente una auténtica potencia. Especialmente por la anomalía del cielo y la tierra que Zhou Weiqing de alguna manera había activado, realmente había dejado una impresión duradera en sus corazones. ¿Qué tipo de fuerza horrible se requería para hacer tal cosa? En cuanto a ese asesino que había atacado a Zhou Weiqing, podrían no saber qué nivel de cultivación tenía, pero para que un maestro de joyas celestiales pudiera volar solo con su propio cuerpo y sin ningún equipo consolidado, eso ya resultaba ser un problema grave. Sin embargo, incluso bajo tal situación, Zhou Weiqing todavía había logrado forzar a su enemigo a retirarse. Estaba claro que cuando el asesino había huido, había resultado gravemente herido. De repente, un grito masivo sonó, reverberando a través de los cielos.
inigualables a través del mundo. Los 200 soldados de caballería pesada habían aullado con todas sus fuerzas sin ninguna provocación, agotando todos los sentimientos en sus corazones mientras lo hacían. Con un comandante tan poderoso liderándolos, se llenaron de una confianza aún mayor. En el aire, las alas de Sogweikin se doblaron lentamente mientras descendía, aterrizando en el suelo. El cuerpo alto, musculoso y con escamas brillantes, hizo que algunas de las guerreras de la tribu Cuervo de Oro lo mirasen con un brillo en sus ojos. Tianer y Shan Wangsoer corrieron hacia Sogweikin. Estaban mucho más familiarizados con los poderes y los límites de los maestros de joyas celestiales, en comparación con los soldados de la caballería pesada inigualable. Sogweikin de hecho había sobrevivido, pero el poder absoluto con el que había estallado, no importaba si era en términos de defensa o ofensiva, eso ya era suficiente para competir con el de una potencia de la etapa rey celestial. Eso definitivamente no era normal, y para que él obtuviera tal fuerza por un corto periodo de tiempo, sabían que no era posible no pagar un alto precio. Sogweikin miró a ambas chicas con sus ojos extraños, uno gris y uno rojo. Mientras hablaba, su voz era claramente más baja y más ronca que de costumbre. Regresaré primero. Makun, Crow, retírense a la ciudad también. Después de decir eso, las alas detrás de su espalda se sacudieron con fuerza, y todo su cuerpo se combó en una luz púrpura mientras desaparecía también. Ninguno de los otros había visto cómo había entrado en la ciudad, esa velocidad no era menor que la del asesino rey celestial en ese momento. No es bueno, volvamos también, dijo Shan Wangsoer en voz baja a Tianer. Ambas chicas no dudaron, volviendo rápidamente hacia la ciudad creciente. Actualmente, ya no peleaban entre ellas como lo hacían normalmente, y aparentemente estaban muy sincronizadas. Mientras la caballería pesada inigualable volvía victoriosa a la ciudad creciente, los 300 ciudadanos en las murallas de la ciudad ya habían quedado atónitos ante la serie de eventos. Habían sido testigos del gran poder de la caballería pesada inigualable con sus propios ojos. Para ellos, esos soldados ni siquiera parecían humanos, como si fueran soldados celestiales descendidos de los cielos. Esos soldados del Imperio Calice daban miedo a estos plebeyos, y sus números habían superado a la caballería pesada inigualable muchas veces. Sin embargo, frente a ellos, parecían débiles y frágiles. Con tal ejército protegiendo a la ciudad creciente, ¿de qué había que preocuparse? Lo que siguió después con la pelea en el aire fue aún más impactante para ellos. Aunque la pelea de Sogweikin con el asesino rey celestial había sucedido a la velocidad del rayo, terminando en un corto periodo de tiempo, en ese breve proceso, el impacto que produjo fue tal vez incluso más fuerte que el de la caballería pesada inigualable. Los cambios en el cuerpo de Sogweikin, y la anomalía del cielo y la tierra, para gente común como ellos, era como un milagro de los dioses. Además, estaban a una distancia considerable. Desde su perspectiva y conocimiento, no podían decir que Sogweikin había estado en desventaja todo el tiempo. Después de todo, a la velocidad con la que ambos habían estado luchando, no podían ver ningún detalle. Todo lo que sabían era que finalmente Sogweikin había enviado volando al asesino con una sola patada, y el enemigo había huido. En la actualidad, además del shock en las caras de los 300 ciudadanos, ya no existía el miedo que había estado allí anteriormente. Eso había sido reemplazado por emoción y alegría. Leslie se rió con ganas, gritándoles: «Todos ustedes lo han visto por ustedes mismos. Ese es nuestro comandante del regimiento inigualable. Esa es la fuerza de nuestro comandante y de nuestro regimiento inigualable. No tengo miedo de decirles a todos, que nosotros aquí somos simplemente el grupo de vanguardia. Todos deberían saber cuántas personas tiene un regimiento, y todos ellos son soldados de élite casi tan fuertes como nosotros. Con nosotros aquí, la ciudad creciente será el paraíso en la tierra. Ya no tendrán que temer a nuestros enemigos. Bien, eso es todo por hoy, todos ustedes son libres de irse ahora. Recuerden informar a sus amigos y familiares sobre nuestro regimiento inigualable y nuestra fuerza. Nuestro comandante les ha invitado a presenciar nuestras batallas para que puedan disipar los miedos y preocupaciones en sus corazones. Ahora, pueden verlo por ustedes mismos, no hay nada de lo que preocuparse, ¿verdad? Podría decirse que el plan y el objetivo de Sogweikin se habían completado a la perfección, mucho más allá de todas sus expectativas. Cuando esos 300 ciudadanos regresaran a sus hogares, se correría la voz y se podría prever el gran aumento en la opinión pública. Sin embargo, aunque esa parte fue exitosa, Sogweikin se encontraba actualmente en gran peligro. Y, cuando entró corriendo en su habitación, Sogweikin se desplomó abruptamente en el suelo. Todo su cuerpo temblaba violentamente, el rojo y el negro de sus ojos aparecía y desaparecía de una manera inestable, mientras que todas y cada una de las escamas de su piel temblaban con una energía disruptiva junto con su movimiento.
Sintió un intenso dolor en su cuerpo, como si todas sus entrañas estuvieran siendo destrozadas, mucho más allá de incluso la vez anterior en la que había estado inmerso en la lava. Cada célula de su cuerpo gritaba en agonía, como si pedazos de él se estuvieran desintegrando desde adentro. Previamente, cuando había ingresado en la segunda forma de la transformación tigre-dragón, había sentido que su cuerpo entero se estaba calentando con una intensidad sin precedentes, como si estuviera lleno de fuerza infinita. Sin embargo, tal estado solo duró 10 segundos. Es decir, durante el resto de la pelea, especialmente en la última patada que envió al asesino Rey Celestial volando, ya había estado en medio de soportar ese dolor. Cuando el calor se disipó, vino el dolor espeluznante. Sin embargo, con la resistencia y la fuerza de voluntad que Zhou Weiqing había entrenado durante sus años de cultivar la técnica de la deidad inmortal, y el tiempo que había pasado en la lava, solo entonces había logrado resistir, forzándose a sí mismo a no delatarse mientras volaba a la ciudad lo más rápido que pudo. No podía permitir que nadie más viera el estado actual en el que se encontraba. En primer lugar, fue en caso de que el asesino Rey Celestial estuviese escondido en algún lugar cercano, quién sabe si ese tipo realmente se había ido. No quería que el asesino pudiese aprovechar la oportunidad de matarlo. En segundo lugar, había dedicado tanto esfuerzo a impresionar a todos esos ciudadanos, y no podía permitir que fallara en el último momento. Al final, se las arregló para mantenerse estable hasta que llegó a su habitación antes de que ya no pudiera soportarlo más, colapsando en el suelo mientras oleadas de dolor emergían dentro de él. El poder del dragón y el tigre estallaron locamente dentro de su cuerpo. Originalmente, la energía dual había sido equilibrada cuando él había logrado la transformación tigre-dragón, pero ahora se habían vuelto locos. Si no fuese por la capa de escamas afuera, tal vez la aterradora energía habría estallado desde dentro de su cuerpo, destruyéndolo por completo. Dolor, dolor. No era solo su cuerpo, incluso su alma se sentía como si estuviese siendo desgarrada. Desde abajo de las escamas, la sangre comenzó a filtrarse por todo su cuerpo, y la superficie de las escamas también comenzó a cambiar de color, cada vez siendo más tenues y como si lentamente estuvieran en proceso de desaparición. En este punto, uno podía ver vagamente que en la piel real de Zhou Weiqing había grietas por todas partes. Parecía que toda su persona estuviese empapada en sangre, mientras la energía del tigre y del dragón dentro de su cuerpo surgían por todas partes. Una vez que la capa externa de escamas desapareció, posiblemente podría implosionar y morir. Tener su potencial interno estallando así forzándose a entrar antes tiempo a la segunda forma de la transformación tigre-dragón podría haber parecido algo bueno, y ciertamente le había salvado la vida. Sin embargo, eso también significaba que el cuerpo de Zhou Weiqing tenía que soportar niveles de energía que no podía manejar. ¿Y cómo podía no pagar el precio ahora? Él había ahuyentado a su enemigo, pero ahora los problemas que enfrentaba podían llevarlo a la muerte. En este momento, cualquier habilidad era inútil, incluida cualquier habilidad de curación. Después de todo, la fuente de esto era interna, desde dentro hacia afuera, una capacidad destructiva mucho más escalofriante. El intenso dolor había hecho que Zhou Weiqing incluso perdiera su capacidad de pensamiento. Solo podía tumbarse en el suelo, temblando mientras la energía le sacudía el cuerpo, sin la fuerza suficiente para moverse. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 198. Descomposición. Rescate. Devorar. Zhou Weiqing no sabía que ese estado en el que se encontraba era conocido como descomposición. Es decir, su cuerpo entero estaba en medio de la descomposición y el colapso desde adentro. Cuando había activado la energía que su cuerpo no podía soportar, había aumentado temporalmente sus habilidades de combate, salvando su vida frente al asesino Rey Celestial. Al mismo tiempo, la reacción no era algo que su cuerpo pudiese soportar. Se podría decir que la transformación tigre-dragón es un poder que se produjo a través de la mutación de su línea de sangre. Tal mutación era extremadamente rara, o tal vez incluso totalmente inexistente en todo el continente sin límites. Después de todo, el linaje del dios demonio tigre oscuro no era de este mundo, y se le agregaba el raro fenómeno del espíritu de dragón solidificado, y la fusión entre los dos había causado una mutación tan única que solo Zhou Weiqing tenía. Cuando logró la transformación tigre-dragón por primera vez, Zhou Weiqing solo logró obtener una pequeña porción del poder de la línea de sangre, pero estaban en perfecto equilibrio. Al mismo tiempo, mientras Zhou Weiqing continuase creciendo, el poder de la línea de sangre continuaría siendo desbloqueado y activado. De acuerdo con el crecimiento normal, si Zhou Weiqing se cultivase hasta la etapa de 9 joyas, la segunda forma de la transformación tigre-dragón naturalmente debería llegar a él, dándole un gran impulso a sus habilidades de combate, también imitando el estilo de lucha innato de los dragones o los tigres. Esa formidable fuerza por sí sola hubiese sido realmente sorprendente.
Sin embargo, después de todo, actualmente solo estaba en la etapa de 6 joyas. Y no importaba si era su cuerpo, su fuerza o su dureza, así como su energía celestial o su conjunto legendario, nada de eso no podría cumplir los requisitos para una fusión perfecta de la segunda forma de la transformación tigre-dragón. El poder de la línea de sangre había sido invocado por él, pero solo pudo mantener ese estado por un periodo muy corto de tiempo. Lo que vendría después sería el poder que intentaba establecerse, y ese proceso necesitaría que todo su cuerpo fuese lo suficientemente fuerte como para volver a reformarse y fusionarse con el nuevo poder de su línea de sangre. Ese era un proceso como cuando originalmente despertó por primera vez su estado de cambio demoníaco. Sin embargo, estaba claro que Soul-Waking no tenía el poder, la tenacidad y la estabilidad para resolver la línea de sangre abruptamente despertada, lo que provocó el choque de energías en su cuerpo, mientras recorría todo su cuerpo en un intento por encontrar un lugar. Una vez que su cuerpo fuese incapaz de resistirlo, la energía irrumpiría desde dentro y estaría completamente desintegrado. Incluso la habilidad de resucitar del atributo divino no podría traerlo de vuelta, ya que descompuesto significaba que instantáneamente se desintegraría en la nada. Actualmente, la gran cantidad de poder ya no era algo que él pudiese controlar. No era solo una simple cuestión de fuerza de voluntad lo que le permitiría avanzar. Quizás si el Emperador Celestial 6 Supremo Lon Shija estuviese aquí, podría tener una pequeña posibilidad de usar su energía celestial de la etapa Emperador Celestial para suprimir el poder de la línea de sangre, forzándolo a establecerse, pero Lon Shija no estaba aquí. Pero la puerta se abrió de golpe y dos bellas figuras entraron. En ese momento, tanto Shen Wangsuer como Tianer estaban extremadamente preocupadas, y se apresuraron a llegar urgentemente a toda velocidad. Tan pronto como entraron, las dos chicas inmediatamente vieron la condición actual de Soul-Waking. Su cuerpo no se había reducido a su estado original, todavía atrapado en la segunda forma de la transformación tigre-dragón, tan fuerte como podría ser. Sin embargo, en este punto, las escamas en su cuerpo ya eran indistintas, solo una capa muy delgada que parecía desaparecer y reaparecer como una ilusión. Estaba claro que estaban a punto de desaparecer, y pudieron ver claramente las horribles grietas y heridas en la piel de Soul-Waking. Ambas chicas eran herederas de las dos más poderosas grandes tierras santas, y en este momento, ninguna de ellas entró en pánico, instantáneamente haciendo su juicio sobre la situación actual. Tianer fue la primera en ponerse en movimiento. En un instante, apareció junto a Soul-Waking, con las manos extendidas y la energía celestial de atributo divino que brotaba de ellas y se convertía en una gruesa luz dorada que envolvía el cuerpo de Soul-Waking. Con todas sus fuerzas, se centró en los efectos de curación y potenciación del atributo divino. El atributo divino era verdaderamente uno de los 4 atributos santos, y el efecto sanador era uno de los mejores en el mundo. Las horribles grietas en la superficie de la piel de Soul-Waking, todo el camino hasta las heridas en sus meridianos, comenzaron a sanar. El temblor involuntario de su cuerpo también se calmó un poco. Para Soul-Waking, perdido en el dolor violentamente intenso, de repente sintió que un suave calor lo envolvía, disminuyendo su dolor levemente. Shan Wangsuer estaba al lado de Soul-Waking, mirando con urgencia a Tianer. Ella no tenía ninguna capacidad de curación, y no podía ayudar además de ver a Tianer salvar a Soul-Waking. ¿Cuál es su estado actual?, preguntó con cautela y con preocupación. La frente de Tianer estaba surcada. Mientras la energía celestial de atributo divino entraba en el cuerpo de Soul-Waking, instantáneamente sintió su condición actual. En este mundo, en términos de conocimiento del cuerpo de Soul-Waking, nadie podría superar a Tianer. Ella tuvo relaciones íntimas con él muchas veces, y a menudo se cultivaban juntos con los 4 atributos santos. Como tal, sin importar si eran sus meridianos, su energía de la línea de sangre, cómo circulaba su energía celestial, o todas las partes de su cuerpo, Tianer estaba extremadamente versada en todo. Como tal, ella descubrió directamente el tremendo peligro en el que se encontraba actualmente. Es su energía de la línea de sangre la que está estallando y actuando. Creo que su estado actual se debe a esa energía excesiva, iniciada cuando enfrentaba la muerte, pero el problema ahora es que su cuerpo es incapaz de soportar tal nivel de energía, lo que resulta en una fuerte reacción. Está en peligro de explotar en cualquier momento, dijo Tianer con urgencia. Su atributo divino solo podía ayudar a Soul-Waking a reprimir la energía por un corto periodo de tiempo, pero nunca sería capaz de ayudarlo a sentarse. Después de todo, todavía era una fuente externa de energía, y aunque la curación podría ayudar, no era factible a largo plazo. Una vez que la energía de Tianer se agotara, la energía reprimida estallaría una vez más. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Shan Wangsuer preocupada. Tianer se mordió el labio, dudando por un momento antes de decir,
Ayúdame a circular tu energía celestial en mi cuerpo para que me apoye. Tendré que intentar usar mis 2 atributos santos para invocar sus 2 atributos santos. No hay nada que podamos hacer directamente y tal vez ahora la única posibilidad es que los 4 atributos santos se fusionen, y con suerte eso ayudará a que la furiosa energía de su línea de sangre se calme y se siente. En un instante, Shan Wangsuer apareció detrás de la espalda de Tianer. Colocando sus palmas en la espalda de Tianer, respiró hondo y dijo, ten cuidado. Definitivamente debemos tener éxito. Tianer asintió y dijo, lo haremos. Shan Wangsuer comenzó a infundir lentamente su energía celestial en el cuerpo de Tianer. Sin instrucciones, ella supo automáticamente qué hacer. Ella purificó su propia energía celestial, asegurando que no había atributos en su interior, solo la forma más pura de energía celestial. Eso le permitiría a Tianer usarla mejor para sus propios fines. Con la ayuda de Shan Wangsuer, el espíritu de Tianer se elevó, y la circulación de su energía celestial de atributo divino también aumentó. La energía celestial cultivada con la técnica infinita sin límites tenía un punto único, que era una gran cantidad, ilimitada y duradera. Con un apoyo tan fuerte de la energía celestial sostenible, Tianer dejó escapar un suspiro de alivio. Una tenue luz violeta se elevó lentamente desde los ojos de Tianer, y apareció una fluctuación de energía espiritual espesa. Tianer respiró profundamente. Bruscamente, la luz violeta salió de sus ojos, pero no fue directamente sobre el cuerpo de Zhou Weiqing. En cambio, se extendió, formando un débil escudo de luz púrpura envolviendo a Zhou Weiqing, comenzando a fusionarse con la energía celestial de atributo divino que ella estaba infundiendo en su cuerpo. No importaba si era Tianer o Shan Wangsuer, ahora estaban extremadamente nerviosas. Para ser sinceros, Tianer no sabía si ese último método podría funcionar. Después de todo, en todo el tiempo que ella había cultivado junto con Zhou Weiqing, aunque lo habían hecho con la fusión de los 4 atributos santos, nunca habían tenido éxito en usar realmente los atributos santos fusionados o entender los profundos secretos subyacentes. La razón por la que lo hacían era porque tal cultivo era mucho más rápido que si lo hicieran individualmente. Actualmente, Tianer enfrentaba 2 problemas. En primer lugar, no sabía cómo si usar sus 2 atributos santos también invocaría los 2 atributos santos de Zhou Weiqing. En segundo lugar, incluso si funcionaba, ella no sabía si realmente sería de ayuda para suprimir y establecer su energía de la línea de sangre. Si alguno de esos problemas fallaba, entonces no tendría manera de salvar a Zhou Weiqing. Los atributos divino y espiritual rodearon y envolvieron el cuerpo de Zhou Weiqing, pero su cuerpo pareció temblar aún más violentamente. Justo cuando Tianer se sorprendía por eso, una luz de color gris se elevó, junto con una débil reverberación de energía que parecía deformar el mundo. Los 4 atributos santos eran capaces de atraerse mutuamente, y ella también invocó con éxito los 2 atributos santos de Zhou Weiqing. Los 4 atributos santos se fusionaron, tomando la forma de torbellino habitual que tomaba, girando justo sobre el cuerpo de Zhou Weiqing. Al mismo tiempo, el violento estremecimiento de su cuerpo disminuyó, su respiración irregular tuvo un giro, para mejor. Milagrosamente, cuando los 4 atributos santos fusionados se arremolinaban en el remolino, la furiosa energía de la línea de sangre en el cuerpo de Zhou Weiqing en realidad pareció calmarse un poco, al menos sin atacar violentamente. Bajo el control de Tianer, las energías fusionadas lentamente ingresaron al cuerpo de Zhou Weiqing, ingresando lentamente a sus más de 20 remolinos de energía de sus puntos de acupuntura de la muerte, mientras ellos también giraban. Ni Zhou Weiqing ni Tianer sabían que cuando los 4 atributos santos se reunían y fusionaban, el único producto que contenía era uno: la fortuna de la naturaleza robando al cielo y la tierra. La fortuna de la naturaleza robando al cielo y la tierra era en realidad la clave para romper los límites humanos que todos enfrentaban, esa era la etapa Dios celestial. Por supuesto, la gran mejora en la velocidad de cultivo que disfrutaban Zhou Weiqing y Tianer era solo uno de los beneficios que la fortuna de la naturaleza robando al cielo y la tierra otorgaba. En la actualidad, era esa fortuna de la naturaleza robando al cielo y la tierra que estaba por encima de todas las otras formas de energía. La energía fusionada de los 4 atributos santos la que reprimía a la fuerza el poder de línea de sangre exuberante. La elección desesperada de Tianer había sido precisa. Con la situación actual de Zhou Weiqing, incluso si Lon Shi ya hubiese estado allí, usando su poderosa energía celestial para suprimir sus poderes de la línea de sangre, incluso si lograra salvar a Zhou Weiqing, definitivamente habría terribles efectos secundarios. Solo la fusión de los 4 atributos santos, al entrar en el estado de la fortuna de la naturaleza robando al cielo y la tierra y la clave crítica eran las palabras fortuna de la naturaleza.
Frente a las energías fusionadas que estaban por encima de todo, incluso la gran línea de sangre mutada del dragón y el tigre no tuvo más remedio que rendirse. Se podría decir que la transformación tigre-dragón de Zhou Weiqing era la línea de sangre más fuerte en el mundo de hoy en día, pero las 4 energías fusionadas de los atributos santos eran la potencia más fuerte del mundo. La fuerza real de ambos en realidad era difícil de comparar, pero las 2 energías en realidad no estaban en conflicto. En cambio, las energías fusionadas de los atributos santos cuidaban, protegían, restauraban y reparaban. Junto con el hecho de que no todos los poderes de la línea de sangre habían sido invocados, y por casualidad definitivamente había sido en caso de aplicar la medicina correcta al problema. El cuerpo de Zhou Weiqing estaba mejorando constantemente. El tiempo pasó, segundos, luego minutos. Fuera de la puerta, Lin Tianao, Duan Tianlang y los demás estaban reunidos. Anteriormente, Lin Tianao también se había dado cuenta rápidamente de que algo estaba mal con Zhou Weiqing, solo que su velocidad era mucho más lenta. Cuando se apresuró a regresar, rápidamente fue a buscar a la persona con el nivel de cultivo más alto en toda la ciudad creciente, Duan Tianlang, invitando al maestro de equipos consolidados de nivel Dios para que lo ayudara. Aunque Duan Tianlang nunca antes había visto la fusión de los 4 atributos santos, su experiencia era mucho más fuerte que la cualquiera de las otras 2. Al instante, se dio cuenta de que Zhou Weiqing se estaba aliviando lentamente más allá de la crisis con la ayuda de los 4 atributos fusionados. Como tal, había retenido a Lin Tianao, y los dos esperaban fuera de la puerta. Tan pronto como la energía celestial de Shen Guangxuer no fuese suficiente para apoyar a Tianer, él inmediatamente avanzaría para reemplazarle y ayudar a Tianer. Poco a poco, el cuerpo de Zhou Weiqing volvió a su aspecto original, las escamas desaparecieron, sus piernas y manos retomaron su forma humana. Las horribles grietas y heridas en su piel también comenzaron a sanar con la ayuda de la energía celestial, aunque su piel todavía se veía desgastada y pálida. Afortunadamente, su respiración estaba relativamente normal. «Estoy bien ahora, Tianer». Gracias, y tomando una respiración profunda, Zhou Weiqing se levantó lentamente. La furiosa energía de la línea de sangre dentro de su cuerpo finalmente se había calmado. Estaba fuera de peligro, pero su vitalidad estaba muy debilitada, y su cara lucía terriblemente pálida. Tianer y Shen Guangxuer redujeron lentamente su infusión de energía celestial antes de retirarse por completo. Al ver el rostro ceniciento de Zhou Weiqing, Tianer saltó a sus brazos, gritando: «Pequeño gordito, me asustaste hasta la muerte». Zhou Weiqing rápidamente abrazó a Tianer con fuerza, con una mirada amarga en su rostro. «Me pregunto quién tuvo la riqueza y la resolución para hacer eso, contratar realmente a un asesino rey celestial para que se ocupe de mí. Tuve mucha suerte esta vez, la próxima quizás sea asesinado». Shen Guangxuer estaba de pie a un lado, mirando a Tianer en el abrazo de Zhou Weiqing. Una pizca de envidia brilló en sus ojos momentáneamente. Cuando vio que Zhou Weiqing estaba bien, también se relajó. Previamente, cuando vio que Zhou Weiqing estaba tan cerca de la muerte, la urgencia y preocupación en su corazón no era menor que la de Tianer. Las lágrimas de Tianer empaparon el hombro de Zhou Weiqing, pero a un lado, Shen Guangxuer dijo con frialdad: «Oye, al menos no deberías ponerte algo de ropa». Tianer levantó la cabeza para mirar a Zhou Weiqing. Anteriormente, debido a su preocupación y nerviosismo, ni siquiera se había dado cuenta de que debido a la transformación tigre-dragón, además de algunas áreas críticas aún cubiertas por los restos de sus pantalones, la mayor parte del cuerpo de Zhou Weiqing estaba desnudo. Con un ligero rubor en su rostro, sus lágrimas finalmente se detuvieron. Avergonzado, Zhou Weiqing sacó un gran sobretodo de su anillo espacial y lo colocó sobre sí mismo. En ese momento, Tianer dijo brutalmente: «Me pregunto quién es ese bastardo que contrató a ese tipo, y ese asesino rey celestial parece ser extremadamente profesional. En el mundo de los asesinos de ahora, supongo que él está al menos entre los 3 mejores y si no el superior. Un asesino de la etapa rey celestial, es realmente demasiado aterrador. Si descubro quién es ese empleador», y un poderoso intento asesino salió disparado de los hermosos ojos de Tianer. Nunca había sido una persona amable o pacífica, y ahora que alguien estaba apuntando a su hombre, ¿cómo podría no enfurecerse? En pensamiento profundo, Zhou Weiqing reflexionó en voz alta: «Es difícil de decir con certeza. Sin embargo, estoy al menos bastante seguro de que no es el Imperio Cálice o el Imperio Vaida. No deberían tener esa información a mano. Acabamos de llegar aquí, y el asesino ya ha llegado. Claramente tiene acceso a la información sobre mí, y al menos tiene una comprensión clara de mis movimientos, además de querer asegurar mi muerte». Shen Guangxuer dijo: «Para quien sea que estés amenazando, esa sería la mejor posibilidad de querer matarte». Al escuchar sus palabras, Tianer frunció el ceño con leve ira.
¿Qué quieres decir? Shang Wangsoer ignoró su ira, no le tenía miedo en absoluto. Cuando Wei Qing montó su regimiento inigualable, fue la mayor amenaza para tu imperio Gonzhou. Para que alguien pueda contratar a un asesino rey celestial, uno al menos debe tener las conexiones y el estado requerido. ¿Quién más podría ser? No hagas tan sucias acusaciones de manera autoinfundadas. Wei Qing es mi esposo, ¿cómo podría nuestra montaña celestial de la nieve tomar medidas contra él? Padre ya ha aceptado nuestra boda y también conoce la fusión de nuestros 4 atributos santos. HMPH, si quisiera matar a Wei Qing, podría haberlo hecho personalmente cuando estábamos en la montaña celestial de la nieve. Shang Wangsoer la miró antes de decir, usa tu cerebro, por favor. Dije la montaña celestial de la nieve. Tian'er se sorprendió, antes de decir lentamente, ¿te refieres a la familia real? Con una expresión de consideración en su rostro, Zhou Wei Qing dijo, de hecho, y para poder conocer mi ubicación actual con tanta precisión, y actuar realmente en mi contra, y solo puedo pensar en 2 posibilidades. Una es el Imperio Gonzhou, y desde que te robé, incluso si el príncipe León Wu Jingbing no está dispuesto a tomar medidas, el rey León Wu sí te me odia hasta la médula. Una posibilidad es que él enviase a este asesino en lugar de a sus propios poderosos miembros de la tribu porque teme a tu montaña celestial de la nieve, especialmente a tu padre. La otra posibilidad es el Imperio Feili. Nuestro grupo diplomático también podría haberlos hecho sentirse amenazados y sin embargo, personalmente creo que el Rey León es el mayor sospechoso. Tian'er respiró hondo, apretando los dientes con ira mientras decía, le escribiré a papá. Zhou Wei Qing negó con la cabeza y dijo, no sirve de nada, no tenemos ninguna evidencia concreta. No tiene sentido contarle sobre meras conjeturas. Actualmente, lo más importante que tenemos que enfrentar es ese asesino. Además, si ni siquiera puedo manejar estos asuntos, ¿cómo puedo decir que te protegeré y seré tu marido? Déjame manejar este asunto. Tian'er dijo con urgencia. Pero y ese tipo es una potencia de la etapa rey celestial, y no cualquier potencia ordinaria. Además, esa arma suya es realmente extraña, supongo que es un arma de conjuntos ensamblados, de lo contrario es imposible para él tener una ofensiva tan poderosa. Zhou Wei Qing suspiró y dijo. Originalmente, cuando te traje de la montaña celestial de la nieve, tenía mucha confianza en mí mismo. Al menos, había imaginado que mis habilidades actuales no eran tan malas, que podía ser considerado fuerte. Sin embargo, la lección de hoy, aunque dolorosa, me ha permitido entender que no importa que 6 joyas todavía son 6 joyas. Aunque mi poder explosivo instantáneo y otros impulsos me pueden otorgar poder mucho más allá de mi nivel de cultivo, si me enfrento a una auténtica potencia, entonces todo se reduce a nada. Lo más importante ahora es que eleve mi nivel de cultivación de energía celestial. Tian'er lo consoló suavemente. Pequeño gordito, no seas tan duro contigo mismo. Estás exigiéndote demasiado de ti mismo. Después de todo, ni siquiera tienes 20 años. En toda la parte continental, para poder alcanzar ese nivel de cultivo a tu edad, ese número se puede contar con una mano. No pienses demasiado sobre eso y... Zhou Wei Qing negó con la cabeza y dijo, no es que quiera pensar demasiado. Nunca has sido una persona ambiciosa, y si estuviera solo, no me importaría nada de eso. Sin embargo, ahora tengo que comandar al regimiento inigualable para que reviva mi imperio. En el futuro, los enemigos a los que tendré que enfrentar serán cada vez más fuertes. Por la noticia que el Imperio Feili había enviado, el Imperio Dandun atacó al Imperio Jerítimo, y si eso no tiene detrás a la sombra del Imperio Baida, eso sería demasiado extraño. En el futuro, definitivamente chocaré con el Imperio Baida, y tal vez incluso con el Imperio Dandun. En ese caso, me enfrentaría a las potencias del infierno rojo sangriento y ese es el poder de una gran tierra santa. De lo único que puedo depender es de mí mismo y siempre que mi propio poder sea lo suficientemente fuerte, solo entonces podré enfrentar a todos esos enemigos. Parece que no debería ser demasiado precipitado para atacar, nos centraremos en estabilizar la ciudad creciente por el momento. La primera prioridad para mí es elevar rápidamente mi nivel de cultivación y poder. Shang Wangsoer asintió y dijo, tu forma de pensar es correcta. Sin embargo, si solo eres tú solo, definitivamente no será suficiente. Permíteme escribir nuevamente al Palacio Extensión del Cielo para que envíen algo de mano de obra y, sin dudarlo, Zhou Wei Qing agitó su mano en señal de rechazo. No, al revivir mi imperio, solo puedo depender de mí mismo, no de los demás. Si solo dependo de tu Palacio Extensión del Cielo, o incluso del poder de Tian'er en la montaña celestial de la nieve. Entonces, en el futuro, ¿podría mi imperio arco celestial seguir siendo autónomo?
No necesitas apresurarte para negarlo, no importa que, especialmente en términos de posicionamiento estratégico, si cualquiera de las dos grandes tierras santas se mueve para ayudarnos, definitivamente tendrán algunos términos. Incluso si fuese el líder, en su posición, haría lo mismo. En este mundo, no existe el almuerzo gratis. Tianer frunció sus hermosos labios mientras decía humildemente: pequeño gordito, no pongas todo en términos tan realistas, ¿qué hay de mí? ¿Cómo cuento? Sogweikin se rió con ganas y dijo: ustedes dos no son iguales, por supuesto, ustedes son mis mujeres, somos una familia. Tianer dio una sonrisa satisfecha, con una expresión de felicidad en su rostro. Por otro lado, Shang Wangsuer se puso rojo y murmuró: ¿quién es tu mujer y? Sogweikin parpadeó inocentemente y dijo: perdiste ante mí, así que serás mi esposa. ¿Lo has olvidado? En ese momento, dije que no tenías que seguir ese juramento, pero no estabas dispuesta a hacerlo. Entonces, ¿no somos una familia? No solo tú, Binger, Heier, todos somos una familia. De hecho, ya que todos estamos aquí ahora, tengo algunas palabras que decirles a las dos. Mientras hablaba hasta ese punto, la expresión de Sogweikin se volvió seria y severa. Como dice el refrán, antes de que uno pueda comenzar una expedición externa, lo interno debe resolverse. Si las dos siguen luchando entre ustedes, realmente no es fácil para mí pasar los días. Las amo a las dos, y quizás Xoel podría haber llegado más tarde, y es posible que no hayamos pasado tanto juntos como con Tianer. Sin embargo, ya tienes una posición en mi corazón. Entonces, les pregunto a las dos ahora, ¿pueden tratar de aceptarse la una a la otra? En los ojos de los demás, teniendo a dos grandes bellezas como ustedes a mi lado, debería disfrutar de una gran vida. Sin embargo, tengo que decirles a las dos, ahora, en los últimos días, disfrutar es lo último que he experimentado. Todo lo que he sentido es sufrimiento y más sufrimiento. Detrás de cada hombre exitoso, hay mujeres que lo han apoyado. Realmente espero que todas puedan llevarse bien. De esa manera, no importa lo que esté haciendo, cuando piense en todas ustedes, podré estar lleno de felicidad, estar lleno de motivación. Si esto continúa, cuando Binger y Fei regresen, empeorará. No podré pasar mis días tranquilo por más tiempo. Si eso realmente sucede, una vez que reviva mi patria, huiré para siempre y no permitiré que me encuentre nuevamente. No. Exclamaron simultáneamente Shang Wangsuer y Tianer. Ambas chicas intercambiaron miradas, con una expresión extraña en sus caras. Sin embargo, la amenaza de Sogweikin pareció haber tenido efecto, y no se atacaron entre ellas como lo harían, solo mirando a Sogweikin. Si todas están dispuestas a estar conmigo, entonces intenten aceptarse mutuamente. Se los agradezco a las dos, dijo Sogweikin con una sonrisa amarga. Tianer miró su mirada lastimosa, pensando en cómo dijo que había estado sufriendo todos estos días. Sus ojos se volvieron ligeramente rojos mientras murmuraba: haré lo mejor que pueda. Sogweikin volteó su mirada hacia Shang Wangsuer y dijo: ¿y tú? Shang Wangsuer lo miró exasperado, pero al final dio un suave asentimiento. Sogweikin sonrió felizmente. Levantándose lenta y temblorosamente, sujetó las manos de ellas, diciendo: eso es genial. Pronto enfrentaremos enemigos más fuertes, y si podemos unirnos y trabajar juntos, creo que podremos enfrentar todas las dificultades. Mientras decía eso, tiró de las dos chicas en su abrazo abrumadoramente. Tianer se sometió alegremente, pero Shang Wangsuer luchó levemente, desacostumbrada a ello. Sin embargo, casi instantáneamente, Sogweikin se tambaleó hacia un lado, balanceándose inestablemente mientras una línea de sangre fresca bajaba por el costado de su boca. Instantáneamente, Shang Wangsuer no se atrevió a moverse, permitiéndole sostener su delgada cintura. Mientras ella realmente se inclinaba en el abrazo de Sogweikin, sintiendo su cuerpo más bien débil contra ella, de repente sintió una sensación de paz en su corazón, una sensación indescriptible crecía. Y Sogweikin descansó durante 3 días enteros antes de que apenas recuperara su vitalidad. Eso también se debió a su fuerte físico y a la milagrosa tasa de recuperación de la técnica de la deidad inmortal. Cuando la caballería pesada e inigualable se había retirado victoriosamente, apenas habían pasado 2 horas antes de que el sexto regimiento del Imperio Cálice se retirara, casi huyendo. Aunque Sogweikin casi había muerto contra el asesino Rey Celestial, la flecha que había lanzado antes de eso había matado al comandante del sexto regimiento. Al finalizar la batalla, todo lo que sucedió en la pelea también había comenzado a extenderse desde los 300 ciudadanos. Después de un día, toda la ciudad sabía todo sobre la pelea. En general, a la población y a las opiniones generales les puede gustar el agua.
El agua podría llevar un barco y mantenerlo a flote, pero también es la misma agua la que podría volcarlo y tragarlo. El discurso de Zhou Weiqing, su renuncia a los impuestos durante un año, sumado al gran espectáculo de poder de la caballería pesada e inigualable, todo eso sumado permitió a la ciudad creciente restaurarse a sí misma a su estado original en un corto periodo de tiempo. Las puertas de la ciudad se abrieron, el comercio se reanudó y el pánico en la ciudad pronto se disipó. Hacia el regreso del Imperio Arco Celestial, la gran mayoría de la población estaba definitivamente extremadamente feliz. Los tratos a los funcionarios de la ciudad también habían terminado. Junto con todos los votos de los ciudadanos, algunos de los oficiales originales habían sido asesinados, otros promovidos, y la administración de la ciudad estaba ahora en buenas condiciones. Sin embargo, en contraste con la buena dirección de la administración de la ciudad creciente, la condición personal de Zhou Weiqing no era tan favorable. Durante los pocos días en que descansaba y se curaba, los altos escalones del regimiento inigualable estuvieron todos extremadamente nerviosos. Un asesino profesional rey celestial que podía aparecer en cualquier momento, eso era motivo suficiente para que cualquiera tuviera miedo. Tian'er y Shan Guangzhou permanecieron junto al cultivo de Zhou Weiqing, mientras que Duan Tianlang se trasladó personalmente a la habitación de al lado por si acaso. Al mismo tiempo, Lin Tianao y los demás también se acercaron, y la atmósfera alrededor era bastante nerviosa. Incluso después de que las heridas de Zhou Weiqing se hubiesen curado completamente, el aura de nerviosismo no desapareció. El mayor problema era el terrible poder ofensivo del Rey Celestial. Bajo circunstancias normales, si alguno de sus ataques aterrizara en cualquier miembro del regimiento inigualable, sería un golpe mortal. Hacia esa segunda forma de la transformación tigre-dragón, Zhou Weiqing no podía entrar en ella en lo absoluto. Anteriormente, fue una verdadera suerte, y si tenía que pasar por un ataque de nuevo, no estaba seguro de que volvería a entrar en tal estado. Por supuesto, la vez anterior fue también cuando se había enfocado completamente en atacar a un enemigo, antes de ser emboscado. Si él estuviese preparado y en guardia, con sus extraordinarios sentidos, al menos debería sentir algo malo. Además, Zhou Weiqing también sabía que el asesino había sido gravemente herido ese día, y le llevaría algún tiempo recuperarse por completo. Weiqing, esto no puede continuar estando así. Shan Guangzhou dijo mientras miraba a Zhou Weiqing con la frente arrugada profundamente. Tian'er asintió firmemente con la cabeza, diciendo, también creo que no podemos continuar así. Ese día, después de esa conversación con Zhou Weiqing, la relación entre las dos chicas había mejorado. Al menos, ya no discutían todo el tiempo. Por supuesto, debido a la preocupación por la seguridad de Zhou Weiqing, los tres habían estado juntos, y Tian'er no había sido capaz de intimar con Zhou Weiqing durante días, y no estaba muy feliz en su corazón, y naturalmente estuvo de acuerdo con las palabras de Shan Guangzhou. Shan Guangzhou miró a Tian'er antes de decir, no podemos seguir manteniendo un nivel tan alto de alerta para siempre. No sabemos cuándo volverá a aparecer ese enemigo. Para una potencia de la etapa Rey Celestial entrenado en las artes del asesinato, él está claramente bien versado en mantenerse escondido. Es demasiado difícil para nosotros tratar con él. Zhou Weiqing asintió y dijo, de hecho, el poder ofensivo de ese asesino es algo que nunca he visto en mi vida. Además de entrar en la segunda forma de la transformación tigre-dragón, ninguna de mis otras habilidades defensivas no son de mucha utilidad. Solo en términos de ataques, su fuerza ofensiva ya está en la etapa Emperador Celestial. Su punto débil sería en sus defensas, ya que está persiguiendo una ofensiva absoluta, su propia defensa definitivamente será débil. No lleva armadura como equipo consolidado, y supongo que tampoco tiene habilidades almacenadas defensivas. Sin embargo, él ha entrenado tanto que puede usar sus ataques ofensivos como una especie de defensa para poder defenderse. ¡Qué vergüenza! Fue capaz de forzar el veneno que le inyecté con mi patada, de lo contrario sería suficiente para causarle problemas por algún tiempo. Hablando hasta ese punto, Zhou Weiqing se quedó en silencio durante un momento, sus ojos brillando con una luz ardiente. Al final, todo vuelve al mismo punto. Nuestra fuerza no es suficiente. Si mi nivel de cultivo estuviese en la etapa de 9 joyas, podría entrar a voluntad en la segunda forma de la transformación tigre-dragón y si se atreviese a intentar asesinarme entonces, ¿quién sabría quién sería el que muriese? Aunque la etapa Rey Celestial todavía era considerada muy superior a la etapa de 9 joyas, Zhou Weiqing tenía el estado de transformación tigre-dragón, todos sus otros impulsos, así como sus 6 atributos. Si realmente crecía hasta llegar a la etapa Sun de nivel superior, tenía confianza en desafiar a cualquier Rey Celestial, incluso uno tan fuerte y único como ese asesino. Shan Guangzhou dijo, como ese asesino ha fallado en su primera vez, sabe que estaremos preparados para cualquier ataque.
Supongo que si no ve una oportunidad perfecta, no volverá a atacar fácilmente. Al mismo tiempo, el Imperio Calice acababa de perder un gran porcentaje de su regimiento antes de que huyeran, y en un corto periodo de tiempo no deberían ser capaces de reunir un ejército demasiado fuerte para traer hasta aquí. Al mismo tiempo, también necesitan considerar si tenemos al Imperio Feili a nuestras espaldas. También, por ahora, la noticia de nuestra reocupación de la ciudad creciente debería haber llegado al Imperio Feili, y estoy seguro de que no pasará mucho tiempo antes de que sus suministros prometidos nos lleguen, junto con el lote de unidades logísticas para ayudarnos. Con nuestra victoria aplastante anterior, la situación en la ciudad creciente está por lo menos yendo hacia nuestros objetivos. Creo que es hora de empezar a reclutar, al menos dar prioridad a la creación de nuestra propia unidad logística y de suministros, y solo entonces nuestro regimiento inigualable podrá prosperar plenamente en el campo de batalla sin demasiadas preocupaciones. En cuanto a ese asesino, actualmente no tenemos mejores planes, y todo lo que podemos hacer es tener cuidado. Si el señor Emperador Celestial 6 Supremo regresa a tiempo, creo que ese asesino ni siquiera se atreverá a volver. Sogeking agarró con fuerza su puño y dijo: no puedo seguir confiando en el maestro, también necesitamos centrarnos en nuestra fuerza y poder. Sin embargo, ¿y qué posible ruta hay para que mi energía celestial crezca rápidamente? Shang Wangsuer le miró con exasperación y le dijo: aún no tienes ni siquiera 20 años y ya te encuentras en la etapa de 6 joyas. ¿Cuánto más rápido quieres ser? Las hermanas Shangwan eran 3 años mayores que Zhou Weiqing, pero incluso para un genio excepcional como Shang Wangsuer, cuando ella estaba en la edad de Zhou Weiqing, apenas había llegado a la etapa de 6 joyas. Además, con la fuerza actual de Zhou Weiqing, podría realmente ser considerado como un maestro de joyas celestiales de 6 joyas ordinario. Ese día, con ese asesino rey celestial, si él hubiera atacado a cualquier otro maestro de joyas celestiales de 9 joyas en vez de a Zhou Weiqing, ella creía que aún así habría resultado en una muerte. Tal vez, incluso una potencia ordinaria de la etapa rey celestial, si era descuidada, podría haber sufrido lesiones graves o incluso la muerte. Oyendo las palabras de Shang Wangsuer, de repente, los ojos de Zhou Weiqing se iluminaron brillantemente. Bajando la cabeza para mirar sus manos, murmuró: levantar la energía celestial y no es exactamente imposible y, mientras decía eso, silenciosamente soltó sus joyas celestiales, y una luz gris brillaba débilmente alrededor de sus palmas. En ese momento, había pensado bruscamente en el manual demoníaco y en los escritos que llevaba dentro. Atributo demoníaco y habilidad devorar, y la máxima habilidad del atributo demoníaco. Tal vez una habilidad que podría incluso exceder a cualquier otra habilidad aparte de las habilidades de nivel Dios, con sus imágenes de habilidades celestiales, y cómo podría ser simplemente una ayuda menor en las batallas. De acuerdo con los registros en el manual demoníaco, en la historia de la secta Demonio Celestial, solo había habido un poderoso Dios celestial, y el fundador de toda la secta Demonio Celestial, que había despertado el atributo demoníaco, también tenía la habilidad de devorar innata como Zhou Weiqing. 6 joyas. No solo la formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas tenía tal límite. La habilidad de devorar, de hecho, también tenía un límite. Sin embargo, Zhou Weiqing había leído el manual demoníaco hace mucho tiempo, sumado al hecho de que había estado extremadamente ocupado durante este periodo desde que llegó a la etapa de 6 joyas, junto con la adición de la transformación tigre-dragón, había descuidado esa habilidad. Actualmente, la recordó abruptamente una vez más, y como el estado de cambio demoníaco y la habilidad de devorar se mejorarían y evolucionarían después de que el maestro de joyas celestiales alcanzara un nivel de cultivo de 6 joyas. Percibiendo el atributo demoníaco alrededor de las palmas de Zhou Weiqing, Tianer aún estaba bien, pero Shang Wangsuer en un costado se estremeció involuntariamente, un extraño y desconocido peligro le abrumó. Esa sensación era involuntariamente una que surgió de las profundidades de su corazón, quizás eran sus instintos naturales, como si algo aterrador estuviera a punto de suceder con la fuente siendo las palmas de Zhou Weiqing. Tu y Shang Wangsuer había experimentado la habilidad de devorar antes cuando lucharon, pero sin saber por qué, esta vez la sensación era totalmente diferente. Las alas surgieron en la espalda de Zhou Weiqing mientras entraba en el estado de transformación tigre-dragón, sus ojos brillaban de color púrpura. Zhou Weiqing chocó las manos sobre su pecho, sus joyas celestiales giraban alrededor de su muñeca. En un instante, todo su cuerpo estaba cubierto por una turbulenta capa de aire gris. Actualmente, en los ojos de Tianer y Shang Wangsuer, Zhou Weiqing había desaparecido, y solo había un enorme remolino.
Ese torbellino masivo tenía una fuerza de succión aterradora que hacía temblar a sus propias almas, causando automáticamente que la energía celestial en sus cuerpos intentase salir, incluso su alma y sus espíritus, como si estuvieran a punto de ser arrastradas fuera de sus cuerpos. ¿Qué era eso? La habilidad de devorar no había aparecido hace demasiado tiempo. Como tal, incluso entre las otras grandes tierras santas, no les quedaban muchos registros de ella. La mente de Zhou Weiqing volaba a toda velocidad mientras trataba de recordar todo lo que había leído en el manual demoníaco. Después de la etapa de 6 joyas, la energía celestial Xu era capaz de invocar mejor la habilidad de devorar, permitiendo que la energía celestial de atributo demoníaco se extendiese por todo su cuerpo. Con su cuerpo entero absorbiendo energía desde sus palmas, toda la energía atmosférica era absorbida a un ritmo demencial, casi como un devorador de almas. Casi similarmente a lo que sentían Shan Guangzhou y Tianer, Zhou Weiqing podía sentir claramente como si se hubiese transformado en un gigantesco remolino. En tal estado, encontró que los otros 5 atributos en su cuerpo parecían ser suprimidos y ocultados, y solo podía sentir el atributo demoníaco. En ese estado, su percepción helada también se elevó al máximo.